3 meses y contando para el fin, esto es lo que le queda a Zelensky de vida política. Resulta que la guerra y la corrupción lo tienen hasta el cuello y la pregunta ya no es si caerán o no, sino cuándo. Y sobre todo, ¿por qué caerá primero? ¿Por los rusos o por su mano larga llena de corrupción? Y esto no lo decimos nosotros, sino un ex oficial de inteligencia militar estadounidense. Ya nadie cree en la legitimidad de Zelensky, ni los propios occidentales. Es así como llegan a este punto, con menos de 3 meses para agarrar todo lo que puedan e irse antes del colapso total. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El ex oficial de inteligencia militar estadounidense Tony Shaffer advirtió sobre la posible derrota de Ucrania en los próximos 3 meses. Esta aseveración la atribuye a la situación de éxito de las fuerzas rusas en el frente y la corrupción generalizada en las filas ucranianas. Según Shaffer, la política exterior del presidente estadounidense Joe Biden están basadas en decisiones erróneas que no han hecho otra cosa sino obstaculizar la coordinación de la ayuda a Ucrania, socavando su eficacia. Agregó también que debido a los constantes errores de los dirigentes estadounidenses, Ucrania se enfrentará a una situación crítica y de carácter apocalíptico en los próximos meses, que probablemente selle la caída del régimen de Zelensky. Esta debacle, de acuerdo con Shaffer, no tardaría en concretarse en menos de 90 días. Las fuerzas rusas, como sombras acechantes, avanzan con sigilo en la dirección de Kharkov. Han desplegado sus alas de acero, mientras las tropas ucranianas, atolondradas y sumidas en la corrupción, parecen más preocupadas por llenar sus bolsillos que por defender su tierra. Pero, ¿por qué la corrupción en Kiev será la perdición del país en su conflicto con Rusia? Desgraciadamente, Ucrania es uno de los países más corruptos del planeta. Así lo certifican ONGs como Transparencia Internacional, que lo ubica entre los 40 países más corruptos del mundo. Mucho antes del inicio de la operación especial rusa, ya el Tribunal de Cuentas Europeas había publicado un informe de los intentos de la Unión Europea por erradicar la corrupción en Ucrania, que al nivel en que se encuentra se lo considera como gran corrupción, que no es más que la corrupción a nivel político en lo que se malversan inmensas sumas de dinero y que involucran redes amplias de funcionarios, instituciones, partidos políticos y hasta empresas. Ahí señala que este tipo de corrupción en Ucrania ha sido promovido con ahínco por los oligarcas y el Estado, que obstaculiza la competencia y el crecimiento, además de perjudicar el proceso democrático. De hecho, la principal piedra en el zapato para que tanto la Unión Europea como la OTAN dilaten el ingreso de Ucrania en sus filas es el cáncer de la corrupción, que para muchos ya está haciendo metástasis dentro del Estado ucraniano. Otro ejemplo vergonzoso de lo que decimos fue confirmado por el mismo gobierno ucraniano, que a través de su servicio de seguridad informó sobre una nueva trama de corrupción en la que desaparecieron $40 millones destinados a la compra de armas. Esto ocurrió apenas 6 meses después de iniciado el conflicto, cuando Kiev firmó un contrato con una empresa para la compra de 100,000 granadas de mortero para el ejército, y luego de realizada la transferencia en el extranjero, las municiones nunca llegaron. El escándalo no solo salpicó a varios empleados de la empresa, sino también a media decena de funcionarios del Ministerio de Defensa, hasta el punto que la policía detuvo a uno de ellos queriendo escapar del país a través de la frontera. Y a principios de mayo de este año, otro bochornoso suceso de corrupción se destapó dentro del ejército ucraniano, cuando el fracaso del régimen Zelensky en Avdiivka y Chasiv se debió a la falta de una infraestructura sólida de la defensa ucraniana.
Un hecho que causó conmoción en el seno del ejército ucraniano, dado que el gobierno mismo había destinado 960 millones de dólares para la construcción de una red de fortificaciones de múltiples capas. Obra que no se concretó del todo y que los mismos efectivos militares alegaron que las líneas de defensa apenas existían y que la mayoría no eran más que cientos de barreras apiladas a un lado de la carretera. Lo mismo ocurre con las trincheras, que de acuerdo con la apreciación de los mismos soldados de Kiev, no sirven para nada, ya que ni siquiera hubo recursos para levantar una cerca decente de alambre. Ante este desfalco, que sin duda estaría poniéndole fecha a la gestión de Zelensky, el secretario de Estado Antony Blinken visitó a Kiev para saber a dónde se había ido la plata que, según estimaciones, pudiera alcanzar la astronómica suma de $1.000 millones. Sí, $1.000 millones. ¿Y por qué después de esa ostentosa inversión, las posiciones ucranianas estaban completamente permeables, mientras los escudos rusos estaban hechos debidamente desde el punto de vista militar y acondicionadas a las necesidades de sus militares? Lo anterior nos lleva a un punto de inicio, donde podemos ver con claridad el progreso de Rusia en Kharkov, en el que cada día las fuerzas de Putin se alinean alrededor de esta zona con facilidad, gracias a la debilidad de las barreras militares enemigas. Días después, el Ministerio de Defensa de Rusia informó del avance del grupo de las tropas del norte en la profundidad de la defensa ucraniana, haciéndose del control de una decena más de asentamientos al norte de Kharkov. Una conquista que hasta el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas aceptaron y calificaron como difícil la situación en esa zona, después del éxito táctico del ejército de Putin. Pero el fin de Zelensky no será gracias a la avanzada del ejército ruso y la victoria inminente de la operación especial. Algunos expertos aseguran que los cimientos del actual régimen caerán en la medida que la corrupción y la traición terminen de corroer lo poco que queda de su democracia. Prueba de ello fue la cancelación de la visita de Zelensky a Portugal por un motivo que nadie se lo esperaba. La situación interna en Ucrania es tan grave que no era recomendable pisar un pie fuera del país, ya que una vez tomada Kharkov por completo, la operación no se detendrá hasta blindar Crimea y llegar a Odessa. Mientras la cuenta regresiva continúa y Occidente ve cómo su vasallo de Europa Central ya tiene su fecha de vencimiento. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.